Saludo. Me llamo Dave Shear, soy cirujano ortopédico traumatólogo en la UCSF y colaboro con IGOT y Sign Fracture Care International. Estoy encantado de participar en este seminario web con HGOC sobre el transporte óseo. Esta conferencia tratará sobre los principios para crear un marco estable crucial en casos de defectos óseos donde se usará fijación externa para tratar el defecto. Nuestros objetivos de aprendizaje, en primer lugar, son hablar en profundidad sobre este concepto general de la estabilidad del marco, que es una función de cómo configuramos el marco combinado con la fijación que le añadimos. La configuración del armazón se compone realmente de los anillos que seleccionamos y de las varillas que los conectan entre sí. La fijación incluye los alambres y las medias clavijas que conectamos al armazón para asegurarlo al hueso. Finalmente comentaremos brevemente sobre las zonas seguras. Son cruciales al considerar el reemplazo de nuestra fijación. ¿Qué tan estable es estable? Bueno, en realidad, es absolutamente crítico que el marco dure toda la duración del proceso de curación. Cuando nos referimos a transportes óseos, estos marcos son casi siempre necesarios durante al menos 6 meses y en muchos casos hasta un año. Por lo tanto, deben ser extremadamente estables para perdurar tanto tiempo. Dado que están presentes durante tanto tiempo, no deseamos que estos pacientes estén sin soporte de peso Por lo tanto, también deben ser lo suficientemente estables para permitir el soporte de peso. Así que son bastante distintos de los marcos que utilizamos en traumas agudos, que podrían ser solo para estabilizar una extremidad durante unas semanas. Estos deben ser mucho más robustos y estables. Existen numerosos factores que afectan la estabilidad. Son factores relacionados con el paciente, como su peso y la calidad del hueso. Y por supuesto, factores de tratamiento como el tiempo que el marco va a estar los tendré en cuenta. Pero, como regla general, siempre es mejor que sea más estable. Nunca te arrepentirás de haber elegido uno que ofrezca un poco más de estabilidad en comparación con uno que no sea tan estable. Entonces, de nuevo, el concepto general es que la estabilidad depende de cómo esté configurado el marco y de la fijación que le añadamos. El marco existe al anillo de normalmente varillas roscadas o en un hexápodo podrían ser puntales. Me centraré en varillas roscadas. Por lo tanto, para los anillos en sí, tienes varias opciones. La primera es elegir si usas un anillo completo o varios anillos completos. En general, los anillos completos son mucho más estables, pero a veces los tejidos blandos no permiten su uso. Un buen ejemplo es la rodilla, donde solemos usar un anillo de 2/3 para permitir su flexión. En el muslo, especialmente en el muslo proximal, puede ser necesario usar arcos, debido a los tejidos blandos, pero nuestro objetivo es usar el anillo más completo posible. Respecto al tamaño del anillo, solemos optar por el más pequeño posible. Cuanto más chico es el anillo, más estable resulta. La rigidez aumenta un 70% con un anillo 2 centímetros, menor de diámetro. Así que en este caso más pequeño es mejor. Pero debemos considerar los tejidos blandos, no solo el hueso, así que necesitamos espacio adecuado para ellos. Normalmente 2 centímetros es una buena norma. Luego tal vez quiera ir a 3 centímetros por la hinchazón frecuente. Sucede, así que el anillo más pequeño posible con espacio libre adecuado para los tejidos blandos es el objetivo. Como mencioné, los anillos se conectan con varillas roscadas. En algunos casos se usan los puntales, especialmente en situaciones de deformidad y cosas similares. Sin embargo, para el transporte óseo me enfocaré en las varillas roscadas. La estabilidad se puede incrementar aumentando tanto el número de varillas como su diámetro. Pero en realidad, el diámetro de la varilla roscada está bastante bien estandarizado en la mayoría de los fabricantes o casi todas las varillas son de 6 milímetros. Y con el diámetro estándar de varilla de 6 milímetros, normalmente para varilla roscada se proporciona un overhousing. En estos casos, realmente hay rendimientos decrecientes al añadir más varillas.
No es el eslabón más débil, por así decir. Sin embargo, una variable que considero más relevante y que se presenta con frecuencia es la idea de un bloque de anillos. Esta herramienta se utiliza para mejorar la estabilidad. Un bloqueo anular ocurre cuando hay varios anillos en el mismo segmento óseo. Como en esta imagen clínica, hay una deformidad y un bloque de anillos sobre ella. Son los dos anillos superiores y luego un bloque anular debajo. Cada segmento óseo, tanto proximal como distal, tiene dos anillos. Al colocar dos anillos en cada segmento, logramos un marco mucho más estable que con uno solo. En un caso expolióseo, en realidad cuentas con tres segmentos distintos. Tienes un segmento proximal, otro segmento distal y además tienes el segmento de transporte que se presenta aquí en color amarillo. Así que como mínimo necesitarías tres anillos. Sin embargo, si deseamos aumentar la estabilidad, es posible agregar bloques de lluvia en los segmentos proximal y distal, tal como se muestra en este esquema detallado. Y el ejemplo clínico aquí es muy similar. Así que aquí se ve que hay un bloque de anillo por encima de la cordotomía y un bloque de anillo en el segmento distal por debajo del defecto óseo. Y eso aumenta la estabilidad de esos dos segmentos. Estas son consideraciones sobre la configuración del armazón. Una variable clave será la fijación que elijas, los alambres y las medias clavijas. Los alambres son el tipo de fijación tradicional de Lothard. Suelen tener un diámetro de 1,8 milímetros. Son eficaces con segmentos óseos cortos, especialmente si el hueso es de mala calidad. En un hueso metacarpiano, a menudo son preferibles las medias clavijas. Existen varias acciones que puedes tomar para incrementar la estabilidad del marco. La primera, que resulta muy intuitiva, es simplemente aumentar la cantidad de cables. Aquí tienes solo un ejemplo de un caso, donde puedes tener un segmento muy corto de hueso. Puedes colocar un número realmente grande de cables. Y esto es especialmente útil si la calidad del hueso es deficiente y el segmento es corto, y realmente deseas maximizar la estabilidad. La tensión es crucial. Considera el ejemplo de un equilibrista. Si no hubiera tensión en el cable, Morris, al aplicar tensión, se vuelve casi como una viga rígida. Lo que hacemos con los fijadores cerebrales. Aplicamos tensión al alambre con un tensor. Idealmente, usemos sensores calibrados que miden exacto. La cantidad de tensión que debes aplicar depende de lo que puedan soportar tanto el hueso como el anillo. Lo que el hueso puede soportar varía. En la diáfisis generalmente puede llegar hasta 130 kilogramos. En la metáfisis realmente hay rendimientos decrecientes al superar los 110. El alambre puede cortar el hueso y no se logra mucha estabilidad al añadir más tensión. Las otras consideraciones son: ¿qué puede soportar el anillo? Si usas un anillo incompleto, como 2/3 alrededor de la rodilla, no puedes aplicar tanta tensión porque el anillo se desvía, así que reduciría su tensión en 25% similar. Si el anillo no está completo, existen varios métodos alternativos. Si no dispone de un tensor calibrado, un método clásico sería el conocido como método ruso. Este consiste en utilizar dos llaves para, en primer lugar, apretar parcialmente el cable a los pernos de fijación y luego girar el cable alrededor de 90 grados. Esta tensión equivale aproximadamente a una tensión de 100. Sin embargo, este método es claramente muy experimental y, como sabrás, requiere una gran experiencia para poder ajustarlo adecuadamente. La otra opción es usar una pistola remachadora manual. Se realizaron algunos estudios sobre esto en la señal de su uso. Se pueden comprar en una ferretería por unos $5. Y Ocean Prower, superando los 100 kilogramos de tensión cuando se realiza un apretón completo de la pistola de remaches. Por lo tanto, se puede utilizar, pero nuevamente, ninguno está calibrado. Esto requiere algo de experiencia para asegurarse de que se está logrando la tensión correcta. En diámetro no hay mucha flexibilidad. El de 0,8 milímetros es el estándar. Si está en una extremidad superior o es un niño, tal vez quiera usar uno de 1,5 milímetros.
El ángulo de cruce es crucial. Desde un punto de vista biomecánico óptimo, un ángulo de 90 grados es lo ideal, pero los tejidos blandos casi nunca lo permiten. Por eso, lo que se muestra en el ángulo inferior es un ángulo de cruce de 60 grados, que aún se considera ideal y mejora considerablemente la estabilidad mientras sigue acomodando. Los tabos blandos. Los alambres de oliva son otra forma de aumentar la estabilidad. Así que estos son lo que se muestra aquí. Es como una pequeña parte bulbosa del alambre. Si colocas el alambre contra el hueso, impide que el hueso se deslice sobre él. Al volver a la diapositiva, se ven alambres de oliva cruzados con la aceituna a cada lado del hueso en la imagen inferior, lo cual es óptimo porque evita que el hueso se deslice en cualquier dirección. Un buen ángulo de cruce con alambres de oliva da una fijación realmente estable. Los alambres de caída son otra técnica que puedes usar. Si intentas usar un anillo y obtener más estabilidad, puedes usa estos postes para construir lejos del anillo y extiende tu fijación con el alambre. La desventaja es que cuanto más largo el poste, menos tensión puedes aplicar porque se desviará. Al aplicar más tensión, solo alcanzas 50 o 60, no 100 o 130 como fuera de un anillo completo. Pero permite extender tu fijación. Puedes observar donde normalmente solo se pueden colocar alambres a lo largo del anillo con el alambre de gota. Puede extender esa fijación un poco. ¿Qué hay de las medias clavijas? Bueno, tienen algunas ventajas. Suelen ser mejor tolerados por los pacientes y causan menos problemas cutáneos. Funciona muy bien en el hueso diafisario, donde se consigue una buena fijación bical. Y también funcionan en la metáfisis, pero es importante que esa metáfisis esté sana. ¿Cómo aumentar la estabilidad con clavijas? Primero, elige un diámetro óptimo. Generalmente en la extremidad inferior se usan clavos de 5 milímetros. En pacientes más grandes se pueden usar de 6 milímetros en la tibia o fémur. Pero como norma, 5 milímetros funcionan para la mayoría en fémur, tibia y húmero, y clavos más pequeños en el antebrazo. Un clavo de 5 milímetros es casi el doble de rígido que uno de 4. Debemos optimizar usando clavos más grandes cuando sea posible. El ángulo entre los clavos y el anillo, así que no queremos que estén en el mismo plano. Por eso, los fijadores uniplanares son menos estables que los anulares, porque podemos poner los clavos a 90 grados. Lo bueno de los clavos es que este ángulo de 90 grados es muy común, ya que los tejidos blandos lo permiten. En la región media clásica de la tibia, se puede colocar un pin de anterior a posterior y otro de medial a lateral, así. Buena extensión y fijación bicortical respetando zonas seguras. La longitud de los pines también tiene gran importancia. Siempre pienso en la idea de sostener un palo de escoba. Si intentas sostener una escoba con las manos muy juntas, tendrás muy poco control sobre ella, pero si separas las manos, el control mejora considerablemente. Esto es exactamente lo mismo que ocurre con nuestra fijación en un fijador de anillo. Aquí tienes un esquema. Observa a la izquierda, los pines están bastante cerca entre sí. Usando un rancho cube más largo en la imagen derecha, hemos separado más el pin inferior y controlamos mejor el segmento. Queremos lograr nuestra extenderse en cada segmento óseo tanto como sea posible. Esto también se puede hacer angulando el pasador. Así que hay algunas formas sencillas de angular un pasador construyendo el cubo rancho. Partir de una bisagra o... Existen diversas formas con los distintos componentes de ilusora para crear este pin angulado. No obstante, y realmente se puede añadir una estabilidad significativa cuando se tiene un segmento largo como este. ¿Cuántos puntos de fijación son necesarios? Generalmente queremos al menos 3 puntos por segmento, pero lo ideal serían 4. Es común usar 3 medias clavijas y un alambre para 4 puntos.
Si surge un problema y el paciente viene a la clínica con una infección en el clavo o el alambre le irrita, se puede retirar en la clínica sin volver al quirófano. Si tienes 3 puntos de fijación y surge un problema, probablemente necesitarás regresar al quirófano para añadir otro punto antes de quitar uno. En ciertas situaciones con mala calidad ósea o segmentos cortos, podrías necesitar 5 puntos de fijación con alambres o similar, pero estas son reglas generales útiles. No voy a profundizar en esto, pero es esencial conocer las zonas seguras. Existe un atlas clásico, Lazar de Atlas, que recorre todas las zonas seguras de cada hueso del cuerpo y todas las diferentes secciones transversales. Este es un ejemplo para la tibia que muestra las posiciones seguras del perno del sombrero y del alambre, a través de los diferentes niveles de la tibia. Si eres nuevo en esto, es buena idea grabarlo en la sala de operaciones para asegurarte de no afectar ninguna estructura neurovascular con tus colocaciones. Break. Mensajes clave. Recuerde que la estabilidad del marco depende de su configuración y de la fijación añadida. Optimiza la configuración armazón usando los anestesios más pequeños o que permitan los sleeves. Intente crear bloques de anillos cuando sea posible, para mayor estabilidad. Y en cuanto a la fijación, busque al menos 3, idealmente 4 puntos de fijación por segmento. Los alambres son ideales para el segmento metacarpiano corto y las medias clavijas para la diáfisis. Recuerda los factores para aumentar la estabilidad, extender la fijación. Crear ángulos de cruce mayores siempre que se pueda, pero dentro de la zona segura. Asegúrate de conocer la zona de seguridad del hueso al aplicar el marco. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a Kieran y el equipo HOG por organizar este webinar y por favor no duden en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta acerca de la charla o el transporte óseo o en general. Gracias.